Hola, bienvenidos a este video. Soy Aaron Gabriel Delgado Brown. Soy estudiante en la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, en la División Académica de Ciencias de la Salud. Nos encontramos en la materia de fisiopatología a cargo de la doctora Leticia del Rosario Guerrero Pérez. Y el tema a revisar en este video lleva por título tuberculosis intestinal. Bueno, para comenzar a hablar sobre tuberculosis intestinal, vamos a comenzar con la definición, a la que nos indica que se refiere a aquella infección causada, obviamente como su nombre lo indica, por Mycobacterium tuberculosis, en la cual el bacilo penetra la pared intestinal hasta llegar a su mucosa, obviamente pues primero atravesando por la mucosa. Dice que esto nos va a originar una inflamación crónica, la cual va a ser responsable de sus complicaciones. Y bueno, principalmente sus manifestaciones o sus lesiones van a ser llevadas a cabo en la válvula ileocecal. Y bueno, anteriormente ya hemos estudiado sobre tuberculosis pulmonar y bueno, normalmente cuando se piensa de que decimos tuberculosis, pues pensamos en una pulmonar, pero a pesar de que la intestinal es de baja incidencia, es de importancia, es de gran importancia, ya que sus complicaciones a la hora del diagnóstico se pueden confundir con otras patologías, y pues desafortunadamente sus manifestaciones que vamos a mostrar a continuación no son tan específicas. Y bueno, como para darnos una idea de esa baja incidencia, vamos a comenzar con la epidemiología. Ubicamos que, bueno, primeramente que hablar sobre tuberculosis respiratoria es que en los primeros 2 meses que van de este año se reportaron 8.029 casos en México. Esto es casi el doble de lo que se reportó el año pasado, en este mismo periodo, que fueron alrededor de 4.448 casos. O sea que eso quiere decir que va aumentando, ha ido aumentando. Y bueno, dividimos al hablar de una tuberculosis respiratoria a las tuberculosis extrapulmonares. Y bueno, las que se alojan en el abdomen, principalmente el peritoneo, nódulos linfáticos mesentéricos y el intestino, que es lo que nos compete en este video. Bueno, para hablar estadísticamente, bueno, pacientes que tienen tuberculosis pulmonar, solamente del 3 al 5% van a desarrollar una tuberculosis intestinal, pero en pacientes con enfermedad pulmonar avanzada hay una mayor incidencia de que se desarrolle tuberculosis intestinal, aproximadamente un 70%. Y en los países desarrollados dice que en pacientes en el 46% de pacientes con tuberculosis cavitada van a tender a desarrollar la tuberculosis intestinal. Y bueno, adentrándonos un poco ya, estas lesiones se van a ubicar principalmente que van a afectar al yeyuno, al ilion y a la válvula ileocecal, y en menor proporción a la afección colónica. ¿Por qué se manifiesta más en estas zonas? Bueno, la razón es porque en estas zonas sabemos que hay una alta densidad linfoidea y también se lleva la absorción en mayor grado en estas zonas, y por eso es que el Mycobacterium tuberculosis va a tener predisposición o afinidad por alojarse en estas zonas. Bueno, comenzamos ya adentrándonos en la patología. Bueno, vamos a hablar sobre la etiología. Como no es muy extensa, bueno, primeramente tenemos a la tuberculosis pulmonar activa y, bueno, pacientes que cursan con tuberculosis pulmonar activa y pacientes que ingirieron leche o comida contaminada. Bueno, con estas dos podemos hablar de que hay una tuberculosis intestinal secundaria a tuberculosis pulmonar activa, y también podemos referirnos a una tuberculosis primaria por la ingestión de leche o comida contaminada.
Bueno, la razón por la que el bacilo de Mycobacterium tuberculosis puede llegar hasta a intestinos directamente por una ingestión de leche es de que los pacientes, bueno, el Mycobacterium tuberculosis dentro de sus factores de virulencia, bueno, cuenta con una estructura en una capa que tiene alto contenido de lípidos, la cual la va a proteger de ser digerida. Y bueno, en cuanto a los factores de riesgo predisponentes para esta patología, bueno, principalmente la inmunosupresión, que vamos a estar hablando de pacientes con tratamientos inmunosupresores que hayan cursado o cursen por otras patologías. Bueno, en este lado tenemos una lista de la clasificación de algunos tratamientos inmunosupresores, como son los antimetabolitos, como azatioprina, micofenolato, inhibidores del factor necrosis tumoral alfa, anticuerpos monoclonales, inhibidores de la calcineurina, glucocorticoides, entre otros. Y también tuberculosis intestinal se ha visto muy relacionada a pacientes que tienen VIH. Bueno, como sabemos, la bacteria no tiende a alojarse principalmente en la zona intestinal, sino en la pulmonar. Entonces, al momento de haber una inmunosupresión, bueno, pues va a haber la predisposición a desarrollar la intestinal. Y bueno, pues la inmigración maneja algunas literaturas, bueno, se debe a la exposición a nuevas cepas a las cuales las personas no estén protegidas y bueno, pues, tienen mayor riesgo de contraer una tuberculosis. Bueno, al hablar sobre la fisiopatología, como primer punto tenemos en pacientes que cursan por una tuberculosis pulmonar activa, en las cuales puede haber una deglución de esputo o por vía hematógena. Por cursar por una tuberculosis pulmonar activa, bueno, pues ya de por sí nos causa una fiebre, un cuadro infeccioso. Y bueno, otro punto es la ingestión de leche o comida contaminada y la diseminación a órganos adyacentes. Bueno, estos factores etiológicos, junto con los factores de riesgo, va a permitir que los bacilos lleguen a los intestinos. Es ahí donde los bacilos van a penetrar hasta llegar hasta la submucosa, en la cual van a haber cambios inflamatorios. Entonces, cuando los macrófagos capturan a los bacilos, van a llevarlos hasta las placas de Peyer. Bueno, al momento de causar los cambios inflamatorios van a haber granulomas, infiltración celular, hiperplasia linfática, edema de serosa y submucosa. Por un lado, los granulomas causan elevación de papilas sobre la mucosa. Y bueno, estos cambios inflamatorios inducidos nos van a llevar a una linfangitis, endarteritis o fibrosis, o también nos pueden llevar a la creación a lo que se le llama los tubérculos. Bueno, por este lado, esto producido nos va a llevar a dos tipos de lesiones hipertróficas y lesiones ulcerativas. Las lesiones ulcerosas principalmente se van a alojar en el intestino delgado y la combinación de una lesión hipertrófica y una ulcerativa se van a alojar mayormente en la región iliocecal. En la región iliocecal nos va a llevar a una producción de pólipos o de masa abdominal y que esto se va a manifestar como un abdomen distendido y lo que nos va a llevar al dolor. Principalmente estos pólipos se llevan a cabo, bueno, pues por la inflamación y el aumento de tamaño de la válvula iliocecal. Y bueno, por otro lado también la ulceración de la mucosa nos va a llevar a una lesión de la mucosa, nos va a llevar a una mala absorción que se va a manifestar en diarrea, pérdida de peso. Y bueno, ya teniendo una ulceración en la mucosa, sabemos que nos puede llevar a una necrosis gaseosa. Esta necrosis gaseosa, obviamente como mecanismo del cuerpo de reparación, pues va a haber una cicatrización, fibrosis, y lo cual nos va a llevar a una estenosis.
Esta estenosis, bueno, pues va a llevar una disminución de la luz intestinal y que pues como complicación de esto será una obstrucción. Bueno, continuamos con la clasificación de estas lesiones intestinales ya explicadas cómo es que se generan. Bueno, mayormente van a ser las ulcerativas, como ya dijimos, frecuentemente observadas en el intestino delgado. eh, Van a ser úlceras superficiales a lo largo de todo el epitelio. Y bueno, por otro lado, las hipertróficas van a ser se van a encontrar de menor proporción. Bueno, dice que estas van a ser por cicatrizales, fibrosis y lesiones que mimetizan cáncer. Por otro lado, la combinación de estas dos encontradas en región iliocecal se van a presentar como una masa en fosa ilíaca derecha. Y las lesiones y la manifestación por estenosis puede encontrarse en múltiples sitios anatómicos del tubo digestivo, y esta comúnmente se asocia a los tubérculos peritoneales o ascitis. Bueno, eso ya son complicaciones secundarias, secundarias a la patología. Bueno, cuadro clínico. Desafortunadamente, el cuadro clínico no es específico, porque si podemos observar en las manifestaciones que les presento, pues son fáciles de confundir porque se pueden manifestar en otras patologías más frecuentes, como es en la enfermedad de Crohn, inflamaciones intestinales, síndrome intestinal agudo, malignidad ovárica, entre otras. Bueno, pero el cuadro clínico, en mayor proporción, habrá pacientes que se quejan por dolor abdominal, seguido de astenia, anorexia o pérdida de peso, la fiebre, diarrea. Y otros síntomas menos frecuentes son la debilidad generalizada, náuseas, vómitos, sudoración nocturna, melena y hemorragia rectal. Bueno, y las complicaciones de urgencias, que ya las mencioné también, cómo es que se generan en la fisiopatología. Bueno, va a ser por la inclusión intestinal, va a representar de un 15 a 60%. Vemos que es debido a la estenosis derivada de una necrosis. La perforación intestinal, bueno, debido a las lesiones por ulcerativas o hipertróficas, las fístulas, que pueden conducir finalmente a una hemorragia. Y bueno, pues al hablar de lesión, bueno, pues también ya nos podemos referir a una mala absorción. Bueno, en cuanto al diagnóstico, comenzamos con, bueno, la exploración física. Bueno, antes de esto, una buena anamnesis en la cual podemos interrogar sobre los factores predisponentes ya dichos, o por ejemplo, si pacientes que cursan por enfermedad pulmonar activa, VIH, ingestión de alimentos contaminados. Bueno, la exploración física, vamos a encontrar un abdomen distendido, en algunos casos blando y depresible. Es usual palpar una masa abdominal en cuadrantes inferiores, principalmente en el derecho, aunque también puede encontrarse en mesogastrio. Estas masas palpables son originadas, como ya mencionamos, debido a una inflamación y aumento de tamaño de la válvula iliocecal. Bueno, diagnóstico por laboratorio. El diagnóstico por laboratorio, bueno, aunque no son de tanta utilidad, los análisis de sangre, porque pues igual no son tan específicos. Frecuentemente leucocitos normales, excepto si existe alguna complicación que los eleve, como es la perforación. Puede manifestar anemia frecuente, que concuerda con una pérdida de peso, y la velocidad de sedimentación globular va a estar elevada. Bueno, por otro lado, ya más específicos, una prueba de diagnóstico es la de la tuberculina, que va a estar positiva en la mayoría de los pacientes, pero esta se limita su uso en pacientes inmunocompetentes. Y bueno, otra es la reacción en cadena de la polimerasa. Como sabemos, esta prueba se basa en que el ADN
ADN que presentan distintas cepas de Mycobacterium tuberculosas o no tuberculosas, y bueno, es esto que nos permite diferenciarlas. La prueba de ELISA, bueno, que se requiere de suero, es también otra que es de utilidad y se puede decir un poco de especificidad. Bueno, vamos en cuanto a estudios radiológicos. Bueno, primero pues no es específico de esta patología, bueno, pero comenzamos con una radiografía de tórax. Nos puede manifestar, bueno, que el paciente cursa por una tuberculosis respiratoria activa, presentándose como con la cavitación. Y la radiografía abdominal, bueno, en la radiografía abdominal podemos encontrar asas intestinales dilatadas, niveles hidroaéreos, ascitis y calcificación de nódulos linfáticos con mayor frecuencia. Pero pues igual, desafortunadamente, no son tan específicos, no son definitivos de esta patología. Bueno, los estudios de contraste con vario. Bueno, podemos encontrar un colon en forma crónica y un ciego retráctil. También podemos encontrar una amplia brecha entre una válvula ileocecal engrosada, un ilion estrecho, lo cual se conoce como signo de Fleischner, o también podemos encontrar un signo de Sterling, que es lo que se conoce como el ilion terminal fibrótico, que se vacía en un ciego rígido, vaciamiento deficiente. Bueno, la ultrasonografía pues no es tan usada, pero también es de utilidad, bueno, en la cual bueno, no es tan específico, bueno, podemos encontrar un engrosamiento de la pared intestinal. Y las tomografías, bueno, frecuentemente es anormal con hallazgos no específicos, y bueno, los hallazgos que podemos encontrar es la inflamación y aumento de tamaño de la válvula ileocecal. Bueno, en cuanto al diagnóstico por procedimientos invasivos, primeramente tenemos a los endoscópicos, que con la toma de biopsias, las cuales podemos usar para llevarlas al laboratorio y se sometan a una tinción de Sear-Nielsen, la cual nos puede ayudar a identificar con mayor especificidad al Mycobacterium tuberculosis. Otra es la laparotomía exploradora. Esta laparotomía es, bueno, se usa en pacientes con manifestaciones, ya con complicaciones mayores, y pues se usan mayormente cuando los métodos que voy a presentar a continuación pues no nos dan un diagnóstico claro. Bueno, primero tenemos la colonoscopía con biopsia para cultivo y estudio histopatológico. Bueno, este es el estudio de más valor para el diagnóstico de tuberculosis de colon e ilion terminal. En la siguiente diapositiva les voy a presentar cómo es que se manifiesta cómo es que se observa. Y la endoscopía en la afección ileocecal va a permitir apreciar frecuentemente una válvula ileocecal deformada, que puede ser, bueno, obviamente puede ser incompetente, presentar úlceras, nódulos, lesiones, polipoide y estenosis. Bueno, pero también en otras patologías hemos observado que también son frecuentes y bueno, no es tan específico. Bueno, en cuanto a la colonoscopía, nos puede mostrar de estas formas: la ulceración de la mucosa, junto con su inflamación obviamente, nódulos en la mucosa, igual con un poco de hemorragia, una válvula ileocecal deformada, igual con hemorragia. Y bueno, esas son las tres formas en las que podemos encontrar las lesiones en una colonoscopía. Más específico, hablar sobre los hallazgos endoscópicos en tuberculosis colónica. Bueno, ya específicamente podemos hablar de segmentos de 7-8 centímetros de longitud, donde la mucosa presenta tres diferentes áreas. Uno es los nódulos y las ulceraciones, que ya hemos mencionado, estenosis con nódulos y ulceraciones, y los nódulos mucosos con o sin pseudopólipos, pudiendo variar en su diámetro de 1 a 10 milímetros. Bueno, estos son datos más específicos. Y bueno, la laparotomía exploradora, que ya mencionamos, que es como
del último recurso. Bueno, en el diagnóstico diferencial, bueno, podemos confundir, tenemos que hacer diagnóstico diferencial con una malignidad ovárica, puesto que comparte síntomas en común con una tuberculosis intestinal, como pueden ser la pérdida de peso, náuseas, diarrea, dolor, principalmente el dolor abdominal y la distensión abdominal. Las enfermedades inflamatorias del intestino, amebomas, infección por Yersinia, isoplasmosis, gastrointestinal, bueno, pues podemos confundir con estas porque incluso podemos, cuando pensamos de una infección intestinal, podemos referirnos, podemos pensar con mayor probabilidad en estas, pero pues, bueno, entonces es también de importancia hacer ese diagnóstico. En los abscesos periapendiculares y por último también tenemos que hacer un diagnóstico con la enfermedad de Crohn. También con la enfermedad de Crohn comparte muchos síntomas, muchas manifestaciones en común, pues igual la pérdida de peso, dolor abdominal, náuseas, vómitos, anemia y bueno, principalmente el dolor abdominal y la distensión del abdomen. Y bueno, pues para diferenciar con mayor precisión una tuberculosis intestinal y una enfermedad de Crohn, pues bueno, es por medio de las endoscopías. En las de arriba tenemos a pacientes con tuberculosis intestinal, en la cual la fotografía de la izquierda tenemos un compromiso inflamatorio y úlcera que compromete la válvula ileocecal en pacientes con relación con pacientes con VIH. Como ya dijimos, el factor predisponente en el que se ha relacionado últimamente. Y la úlcera de aspecto inflamatorio profunda y circunferencial en el ilion distal. Y bueno, ¿cómo es que a diferencia en la enfermedad de Crohn? Bueno, en el caso de enfermedad de Crohn, los cambios inflamatorios son severos y las úlceras son profundas. A diferencia que en una tuberculosis intestinal, las úlceras pueden ser superficiales y en las tuberculosis intestinal van a comprometer la válvula ileocecal. Y en las enfermedades de Crohn van a ser longitudinales y en el colon principalmente. Y bueno, y también en la enfermedad de Crohn va a haber compromiso perianal, como se muestra en la imagen de la derecha, en el cual en la tuberculosis intestinal pues no. Bueno, hablamos de tratamiento. El tratamiento, bueno, hablando de tratamiento farmacológico, bueno, hacemos principalmente énfasis en que pacientes con obstrucción, perforación, abscesos, fístulas, hemorragia masiva, o sea, con complicaciones, a este paciente tenemos que apoyarlo con la nutrición artificial e iniciar inmediatamente la terapia antituberculosa. Bueno, se basa principalmente con isoniazida, rifampicina, 600 miligramos, piracinamida de 15 a 30 miligramos por 6 meses. Y bueno, y en énfasis con pacientes con SIDA, agregar el etambutol, 15 miligramos por kilogramo, y la streptomicina, 15 miligramos por kilogramo. Bueno, principalmente el tratamiento farmacológico pues es similar a la tuberculosis respiratoria. Y bueno, en este esquema mostramos ya más específico cómo son esas dosis. En adultos con peso mayor a 50 kilogramos por 6 meses, con un total de 82 dosis. La primera fase va a ser con una duración de 2 meses y las tomas son diarias. Vamos a hablar de fármacos como rifampicina, como ya dijimos, con 300 miligramos, isoniazidas 100 miligramos, piracinamida 500 miligramos y el etambutol 400 miligramos. Y como segunda fase vamos a tener por 4 meses un total de 32 dosis. Van a ser tomas de 2 veces por semana y pues va a ser también con rifampicina 300 miligramos y la isoniazida 100 miligramos. Bueno, y en niños y adultos con peso menor a 50 kilogramos la dosis es diaria
Bueno, solamente hay una fase en la cual edad menores a 15 años, bueno, no hay mucha diferencia en cuanto a esto, solamente podemos ver diferencia en la isoniazida, que pacientes con mayores o igual a 15 años la dosis va a ser la mitad que el otro rango de edad. Y bueno, como dosis máxima de la rifampicina tenemos 600 miligramos y la isoniazida, como ya dijimos, 300 miligramos y la piracinamida 1.5 gramos y el etambutamol 1.2 gramos. Y como nota tenemos que no usar etambutamol en menores de 7 años. Bueno, hablar de tratamiento quirúrgico, vamos a tener, bueno, hacemos énfasis de que va a requerir tratamiento quirúrgico con pacientes ya con complicaciones. Vamos a tener pacientes con obstrucción, perforación intestinal, abscesos, fístulas y hemorragia masiva. Entonces, la necesidad de cirugía va a estar indicada en aquellos casos en las que en las zonas de estenosis, o sea, ya más específico, las estenosis de más de 200 centímetros de longitud y no hay inclusión de múltiples áreas donde la resección intestinal segmentaria puede ser útil. Bueno, vamos a tener que el tratamiento quirúrgico va a ser la resección intestinal, pero igual ya es de última instancia. ¿Por qué? Porque la resección de porciones intestinales nos puede traer complicaciones ya complicaciones secundarias en las cuales nos puede manifestar como una absorción deficiente y pues esto tiene de alta repercusión en el paciente. Bueno, y con esto finalizo. Les dejo la bibliografía utilizada y bueno,